Ajá, negro, ¿cómo vamos? Ajá, y entonces, todo bien con el pibe. Bueno, me alegra que todos estén escuchándonos. Entonces, esto es Camellando Ando, ¿no? Las charlas de derecho laboral para la gente de a pie sin incomodar a la empresa. Recuerden, mi nombre es Eduardo Bejarano, comunicador social. Y yo soy Augusto Sijanes, abogado especialista en derecho laboral y de la seguridad social de la Universidad del Rosario. O sea, date cuenta que el man está con toda, con todos los títulos. Con toda la normatividad. Listo, resulta, negro, que nosotros habíamos hablado del contrato de aprendizaje en el programa anterior. Así es. Y al final quedamos como un pero. Continuará. Exacto, un continuo. Entonces, ese pero es que, negro. ¿Qué pasa? Que ya vimos el tema que el contrato de aprendizaje lo regula el Código Sustantivo del Trabajo y ahora les voy a hacer esta invitación. Cojan ese Código Sustantivo del Trabajo, que les dije que desde el primer capítulo que lo íbamos a tener y lo vamos a seguir teniendo, pero para este capítulo, para esta segunda parte, vamos a ponerlo a un ladito porque vamos a entrar a hablar de una ley, que es la ley 789 del 2002, perdón, 789 del 2002. Listo, esa ley más o menos que, o sea, es lo que yo tengo una duda. Uh-huh. Usted me dice que la ley 789 del 2002. Listo, ese regula. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que hay una normatividad que te dice a ti cómo se va a utilizar para este caso el contrato de aprendizaje. ¿Qué puedes hacer? ¿A quién vas a contratar? ¿Por cuánto tiempo se contrata? Si no quieres contratar, lo que pasa. Eso es una regulación, eso es regular. O sea, esto es como complementario al Código Sustantivo del Trabajo, ¿no? Sí, es como un complemento, pero digamos aquí se ven otros aspectos, como por ejemplo el que qué pasa si una empresa no quiere contratar una aprendicena. Listo, entonces para esta sección, por decirlo así, toca tener en claro que vamos con el código, pero también vamos con la ley. Exactamente. Listo, ya el código lo vimos en el capítulo pasado, hoy vamos con la ley. Digamos un capítulo de 2 partes. Entonces entremos en materia, dijo por ahí. Así es. Entonces, ley 789 del 2002, empecemos con los artículos. Artículo 32, que nos habla de quiénes están obligados a contratar aprendices. Entonces, ¿quiénes están obligados a contratar aprendices? Las empresas privadas que realicen cualquier actividad. Sí. Cualquier actividad económica, pero ojo, tiene que ser diferente a lo que es la construcción y que además tenga 15 o más trabajadores. Ya, quiere decir, simple. Tengo 14, 13, 12 trabajadores, no puedo. Chao. Soy de construcción, no puedo. Chao. Listo, entonces vamos a ponernos la mano en el corazón, negro, ¿cierto? Uh-huh. Y le voy a hacer una pregunta puntual. Uh-huh. ¿Qué es mejor? ¿Contratar aprendices SENA o pagar el dinero, la multa o lo que sea por no contratar? ¿Cómo se maneja ahí ese tema? Listo, es que pasan los dos, pasan las dos cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué es mejor, hombre? Hay que mirar primero un tema social. ¿Por qué? Porque tú le estás dando la oportunidad a una persona para que se enfoque en un oficio, para que se enfoque de pronto en una profesión, y le estás dando la oportunidad de adquirir conocimientos. Sí. Para esa profesión en la que se quiere enfocar, o para ese oficio que se quiere enfocar. ¿Ya? O si no, o sea, si la persona, pues, que lo vamos más ahorita, o sea, ya, si no quiere contratar, pues, paga el SENA. Sí, ¿ya? Sí, porque es que eso lo hemos hablado por micrófono, que las empresas generalmente contratan o pagan al SENA. Pero esto por ley es, o sea, alguna contribución debe hacer el empresario, ¿cierto? Sí, claro, el SENA. O contrata el aprendiz, eso, o paga el SENA. Paga el SENA. Ese aporte al SENA tiene un porcentaje que lo vamos a ver en un capítulo más adelante. Pero ahí como para darles aquí un abrebocas, ¿sí? Esos son los aportes parafiscales, que son al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el ICBF, y a las cajas de compensación familiar. A ustedes, muchachos, tranquilos, que eso, el tema de aporte para fiscales lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante, así que lo dejamos ahí para que nos sigan escuchando, ¿sí o no? Vamos a dejar ahí en el tintero para que sigan escuchando. Vamos a concentrarnos en el tema del contrato de aprendizaje. Listo. Bueno, negro, creo que me adelanté un poquito. Cuéntenos. Sí, entonces, si la empresa no quiere vincular, como estábamos diciendo ahorita, entonces vamos a mirar lo que es el artículo 34 ¿sí? de la ley 789 del 2002. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice este artículo 34 de esta ley? Que, pues, si no desea la empresa contratar a una aprendicena, entonces, ¿qué hace?
al SENA le paga una cuota mensual, ¿ya? Esto, ¿en qué sentido? Por un tema de compensación por la decisión de no contratar aprendices, ¿ya? Entonces tú le pagas mensual al SENA. ¿Esto con qué finalidad? De pronto, hombre, no quiero tener aprendices, entonces tú le estás pagando al SENA, pero el SENA entonces debería tomar esa plata o toma esa plata pues para invertirlo en sus cursos y todas estas cosas, ¿no? En esos cursos virtuales que son gratuitos, y todo o eso. Ayudar a alguien pues para los contratos de aprendizaje. Exactamente. Pero es por ley, o sea, volvemos a lo mismo. Si no haces una, si no haces una, haces la otra. Pero el SENA no se debería ver afectado porque pues es una cuestión que le está beneficiando a la población, a los estudiantes, al futuro. Solo pueden ser contratados como aprendices los que están en el artículo 37 de la ley 789, es decir, los del SENA y universidades de instituciones educativas que estén reconocidas por este artículo 37. Quiere decir, negro, que si yo, por ejemplo, estoy estudiando en una entidad educativa, la que sea SENA, sea universidad, instituto o algo, debe estar, me imagino que habrá un listado ahí en ese artículo, ¿cierto? Sí, debe estar ahí. Sí, hay unos estándares, entonces, teniendo en cuenta este artículo y esta ley, ahí se mira pues si la universidad cumple con esto y está reconocida también, como lo dispone el artículo 37, y pues podrías contratar de esta universidad. O sea que eso es muy bueno, hermano, porque me aseguro como empresario a entrar a esta ley, a este artículo de esta ley, y ver que yo cumplo con eso, que la institución a la que voy a contratar el aprendiz cumple con esas características. Y si soy aprendiz, pues miro que el lugar donde estoy estudiando cumpla con las características que están ahí. Si no las cumple, pues me voy a estudiar a otro lado para no perder mi dinero. Eso está muy bueno, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, continuemos. Hágale. Entonces, tengan en cuenta también que el contrato de aprendizaje, el que usted firme, pues obviamente como un estudiante, ¿no? De una entidad que no esté avalada o que esté reconocida y que cumpla con esto que indica el artículo 37, ¿qué pasa si usted firma un contrato con ese estudiante? Señores, empresas, mucho cuidado, porque se estarían metiendo entonces con un contrato de trabajo, no con un contrato de aprendizaje. Y si tenemos en cuenta lo que vimos en el capítulo anterior, el contrato de aprendizaje no es un contrato de trabajo. Entonces ahí ¿qué pasa? Entonces ahí corre con todo lo que indica el Código Sustantivo del Trabajo. Pago de salario, salud, afiliación a salud, pensión, ARL, los aportes para fiscales, ¿ya? Si lo vas a despedir sin justa causa, eso tiene sus indemnizaciones, ¿ya? Todo, sanciones moratorias, todo lo que abarca un contrato laboral de trabajo bajo el Código Sustantivo del Trabajo, si contratas a un estudiante que no es de una entidad que no esté avalada. Ya, o sea, dicho de otra manera, asegurarse que los contratos estén regulados por... Que el estudiante sea de una universidad establecida, regulada, avalada, y que esté dentro de ese artículo 37. Listo, más claro no puede ser. Sí, está claro ahí. Ahora bien, entonces, el artículo 30 de esta ley 789 de 2002 nos habla también la duración del contrato de aprendizaje y el pago del aprendiz, o sea, el pago de la empresa que le va a hacer a esa persona que va bajo ese contrato. Entonces, en lo que es el pago, habla de un sostenimiento mensual que no constituye salario. Por eso yo les decía en el capítulo anterior, este contrato no es un contrato laboral, porque tú no estás pagando un salario, estás pagando es una contribución, un sostenimiento de manera mensual al tiempo que tú vayas a tener a este estudiante bajo este contrato en tu empresa, ¿no? Y esto para los términos del contrato de aprendizaje como tal. Ojo, no es un contrato laboral, vuelvo y lo voy a repetir siempre. Entonces, pero, ¿qué pasa? Como todo hay un pero, en el mismo artículo nos hablan de una duración de 2 años. Entonces podemos ver que hay esa discrepancia con lo estipulado en el código. Porque el código nos habla pues de esos 3 años que veníamos hablando como tal. Pero entonces, para esta diferencia que trae la ley y el Código Sustantivo del Trabajo, ¿qué es lo que nos indica? Primero el Código Sustantivo del Trabajo en esencia. Sí. ¿Y qué es lo que en esencia nos va a indicar para tratar el contrato de aprendizaje esta ley 789? O sea, digamos, para poner en contexto algo que pues
tengo como algo de experiencia en eso porque pues fui aprendiz y toda la vaina. En muchas ocasiones, y uno lo ve, pueden entrar a cualquier página de empleo y dice que se nota que se necesitan practicantes. En esas páginas que se necesitan practicantes, no vamos a dar nombres, dice muchas veces sostenimiento. El sostenimiento puede ser que se paga la salud, la pensión, podría ser, creo. Ah, no, la seguridad social y ya, ¿no? Sí, salud, pensión, seguridad social. Sí. Listo. Pero no se les da dinero, o sea, nada. He escuchado casos que le dan el auxilio de transporte y ya. He escuchado casos que se le da la mitad del mínimo o el 30%, algo así, ya. Eso me genera una duda. ¿Hay un mínimo de contribución, de retribución al aprendiz? Sí, porque hay un tema que se llama el salario mínimo. No, pero me refiero a lo que le estoy diciendo. Sí sé que hay un tema de salario mínimo, ¿cierto? Pero hay aprendices, hay aprendices que no se les paga ese mínimo. Bueno, depende, porque es que, por ejemplo, para el derecho, cuando yo estaba haciendo las prácticas, yo era ad honorem. O sea, no me pagaban nada, ni siquiera la seguridad social. Eso era un requisito para poder graduarme. Por eso, ahí va. Nada, y yo no era cena ni nada. Es un requisito de la carrera, pues es de la carrera exclusivamente para uno poder graduarse. Sí, porque, por ejemplo, en mi caso, o sea, cuando yo hice las prácticas, a mí sí me pagaban, así me daban un sueldo, pero pues yo no era cena, no estoy hablando cuando era cena, sino cuando pues estaba haciendo las prácticas en comunicaciones. Sí, digamos, te dan un incentivo y te dan un pago. Por lo general debería ser el salario mínimo, a menos de que te pongas a trabajar por horas. O sea, dicho de otra manera, cuando es aprendiz cena, debe haber una retribución en dinero. Debe haber una retribución en dinero, sí. Porque veo que cuando es aprendiz de universidad, cambia la vaina. Pues es que estamos viendo acá que esta misma ley también te da la facultad para universidades privadas que estén avaladas. O sea, podrías darle el mismo trato, tanto a un SENA como a una universidad que esté avalada por el artículo 37. Sí, porque a mí me genera esa duda. A mí me genera esa duda que muchas veces hay gente que no paga. O sea, que es... Sí, porque eso depende de la carrera y la profesión. Pero bueno, no nos alarguemos mucho para que estos capítulos que nos dijeron, que nos regañaron de que ay, que están muy largos los capítulos. Entonces no. Vamos aquí de rapidez. Ya, entonces, ten en cuenta también que el contrato de aprendizaje no se puede renovar, no se renueva. Al igual que el Código Sustantivo de Trabajo, igual. No, porque es que en el Código Sustantivo del Trabajo, Ah, bueno, el contrato de aprendizaje. Sí, exacto, sí. Entonces no se renueva. ¿Por qué? Simplemente porque la norma no lo puso. Ya. Entonces, como la misma norma pone un tiempo límite, que son 3 años, o 2, como el Código Sustantivo del Trabajo lo indica, ya pues hay un periodo establecido. Entonces, como ya hay un periodo establecido de duración del contrato de aprendizaje, entonces no se renueva. Se termina y se terminó. O sea, ya digamos, si la persona está haciendo el contrato de aprendizaje y gustó, lo siguiente es hacerle un contrato ya laboral como tal. Pues si lo quiere contratar. Exacto, si no gustó, hasta luego. Pero sí, no hay una medida que diga, o sea, no se puede renovar. Ya. No, que no se renueva porque pues ya, es que ¿qué pasa? Primero la norma no lo estableció y segundo no se renueva porque la misma norma, la misma ley te da un tiempo ya establecido de que el contrato va a durar esto. ¿Ya? Sí, porque podría ser un hueco ahí, porque entonces digamos a alguien lo pueden estar contratando y renovando y la persona ni se gradúa ni nada de esas cosas que uno puede hacer. Simple, ¿no? ¿Qué más tenemos, Negro? Entonces, un ejemplo, si hay un programa que se diseñó para que el estudiante haga una práctica de 6 meses, vamos a poner ejemplos de 6 meses. Sí. Entonces, el contrato de aprendizaje va a ser por 6 meses, ¿ya? Y si se finaliza, o sea, cuando ya se termine ese periodo, pasados los 6 meses, no hay lugar a renovar el contrato, o sea, no se renueva, ¿ya? Venga, hay un mínimo de tiempo para un contrato de aprendizaje. O sea, máximo es 3 años, ¿no? Sí, por eso, el contrato va hasta ahí. Pero hay un mínimo, o sea, yo puedo hacer un contrato por un mes. O sea, exacto, tú juegas con esos años, 2-3 años con la ley o con el código. Puedo hacer un contrato de un mes, de 2 meses, lo que sea, ya, entendido. Sin renovar, simple. Así es. Entonces, si el aprendiz llega... Ahora vamos a hablar aquí del tema de las aprendices que quedan en estado de embarazo. Ajá. ¿No? O sea, si llega a quedar embarazada esta aprendiz dentro del contrato de aprendizaje que ella estaba haciendo sus actividades en la empresa, entonces el tema de la licencia de maternidad, ¿qué pasa?
hay un tema que se llama suspensión, ¿ya? Eso, ¿qué pasa con el tema de la suspensión? El Código Sustantivo del Trabajo trata de un tema de suspensión de contratos, pero tiene unas causales diferentes. ¿Por qué? Porque para esta ley hay un acuerdo, y ese acuerdo tiene un número que es el Acuerdo 015 del 2003. ¿Ya? Entonces, de igual forma, esta suspensión no da pie, no da lugar para que el empleador no siga pagando los aportes a salud en donde esta aprendiz estaba afiliada, esta aprendiz que quedó en estado de embarazo. Esa parte, vea, si hay alguna chica que esté en contrato de aprendizaje y esté en ese momento embarazada, próxima a tener su bebé, etcétera, y quiere asesoría con nosotros, venga para acá. ¿Cómo es el número? Vea, 318-894-9686. Al final lo vamos a repetir y no nos llame, escríbanos. Sí, porque este pedazo tiene de largo y de hondo, ¿no? Sí. O sea, aquí a mí me generan un momentico un montón de dudas, pero esta parte es esencialmente para ellas. Entonces, ahí está el número por si desean una asesoría mejor. Pero en resumen es más o menos lo que dice usted, ¿no? O sea, se suspende el contrato. Así es, se suspende, es una suspensión. Ahí se suspende, pero el empleador tiene que seguir pagando la salud. Ahora, para el reconocimiento de esa licencia de maternidad, aquí sí, normal, es la APS la que hace el reconocimiento mensual de esta licencia de maternidad, es decir, el pago mensual, ¿ya? Dígame algo, negro. ¿Un aprendiz tiene derecho a seguridad social y todo ese tema, o cómo es ahí? Aquí solamente estamos hablando de la salud. Sí. Aquí solamente estamos hablando de la salud. Y el empleador debe afiliar a seguridad social al aprendiz. Ah, pero, o sea, tiene todo, ¿no? O sea, también, o sea, de cierta manera, pues le dan a uno la enseñanza y de cierta manera, pues también sí, está claro, afiliado a la salud. Sí, porque, por ejemplo, si tienes que hacer un trabajo o unas actividades en un hospital, porque pues donde yo laboré habían practicantes de SENA, pues hay que pagarle la ARL por temas de riesgos de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que no son médicos, un ejemplo aquí rápido, las personas que no son médicos ni enfermeros, pero trabajan en la parte administrativa de una entidad hospitalaria, muy probablemente tienen que pagar un nivel más en ARL. ¿Por qué? Por temas de un contagio, un virus, algo así, que siempre ustedes saben que ahí rondan esos por los hospitales, ¿no? Venga, no me quiero alargar mucho, pero se me ocurre algo. ¿Qué pasa si yo soy un aprendiz y estoy afiliado al CISBEN? ¿La empresa automáticamente me afilia y esa afiliación del CISBEN se corta? ¿O cómo funciona? Sí, porque es que cuando a ti te pasan a EPS, a ti como el empleador te está pagando, eso quiere decir que ya tú tienes la manera, el modo de cómo pagar esa EPS. ¿Y qué pasa? Tú pagas tu EPS, sigues teniendo tu salud, pero tu cupo ya se lo da a una persona que sí lo necesite. Ah, listo. Ese, digamos, es el sentido de la afiliación a EPS. Estás en la EPS porque tienes cómo pagártela. Y entonces cuando tú tienes el dinero, o sea que estás trabajando y te puedes afiliar a una EPS, entonces por eso es que te quitan del CISBEN, porque pues, eso es para darle un cupo a una persona que no puede hacer eso, ¿ya? Listo. Es por ese el sentido, ¿no? Entonces cuando en el caso de que el aprendiz esté en esas etapas que se llaman etapa lectiva o formativa, ¿ya? Sí. Cuando está solamente en esas etapas, solamente se afilia a salud. Listo. ¿Ya? Ahí, breve. Entonces, cuando esté en la etapa práctica, es decir, cuando ya esté practicando, que ya se esté moviendo, que esté haciendo todas las cosas, ya se afilia a lo que es riesgos laborales. Ah, ya entendí. Hay una figura para que quieran que entremos en contexto antes de que esto, que hay una etapa electiva y hay una etapa productiva. Lectiva y de práctica. Lectiva y de práctica. La parte electiva, para las personas que no tienen claro, es cuando uno está yendo a la academia, al SENA, a estudiar, o sea, tiene clases y todo eso. Es como la educación que te dan y tal, pero ya cuando tú empiezas a ejercer, a laborar, a practicar. Cuando ya va a la empresa, sí, esa es la etapa productiva. Como que ese puede ser el ejemplo, sí. Entonces, sí. La parte de ir a la academia, de ir al SENA y estar estudiando, me afilian a mí a salud. Y pueda que me vaya una otra retribución en dinero y ya. Y una vez vaya yo a la empresa, empiece a ejecutar, ahí sí ARL. Ojo, pero aquí sí el tema de la seguridad social. Al aprendiz SENA no se le debe afiliar a la pensión. Pues lo que no es un contrato laboral. Exacto. ¿Cómo tal? Exacto. Esa parte está chévere. Sí, entonces, ojo, no se le afilia a pensión. Entonces, un aprendiz no debe estar afiliado al CISBEN.
lo que estábamos hablando. Lo que estamos hablando ahorita. Ya. Está claro. Sino que la empresa, pues, está en la obligación de afiliarlo a una EPS. ¿Ya? Entonces, ese aprendiz no debe estar afiliado al SISBEN. ¿Por Listo. qué? Por lo que estamos diciendo, que si estás en SISBEN listo, pero te vas a afiliar a la EPS, entonces te quitan del SISBEN, te ponen en la EPS porque tienes esa forma de pago, y ese cupo de SISBEN se lo dan a una persona que no tiene dinero y que necesita salud, ¿no? Listo, ¿qué más tenemos? Bueno, entonces, como el contrato de aprendizaje, ya se lo he dicho 1000 veces, no es un contrato laboral, el aprendiz no tiene derecho a lo que es las prestaciones sociales. ¿Cómo así? Se preguntarán. Las prestaciones sociales es lo que trae consigo el contrato laboral normal. Entonces, ¿cuáles son? Un ejemplo: prima de servicio, cesantía, intereses de cesantía, ¿ya? Esas son las prestaciones sociales. Y en cuanto a vacaciones, en el contrato de aprendizaje no existe un derecho de vacaciones remuneradas. Pero ahora entra el acuerdo que estábamos viendo anteriormente, que es el acuerdo 015 del 2003. Hay un artículo en ese acuerdo, que es el artículo 5, que dice que habrá lugar a la suspensión del contrato de aprendizaje. Es decir, si tú necesitas un tiempo dentro de ese contrato de aprendizaje, a ti te suspenden el contrato de aprendizaje. Esta vaina, el mejor ejemplo en esta vaina es así, negro. Se me ocurre a mí, me corregirás si lo estoy diciendo mal. A ver. Estoy trabajando en una empresa. Ajá. Y esa empresa, como algunas en el país, salen a vacaciones colectivas en diciembre. Ajá. Entonces, los trabajadores que no son aprendices SENA, pues Tienen su tienen derecho a todo su derecho a vacaciones. Al aprendiz SENA, aquí lo que le pasa es, se le suspende Ajá. durante ese periodo. Hasta que vuelva. Y cuando vuelvan todos, entonces retomamos. vuelve y arranca. Si llevaba un mes, entonces arranca. Mes, Ah, ya. Y sin derecho a... Porque no son remuneradas, porque no son vacaciones pagas. Ya que la empresa quiere darle un bono o algo, eso ya es pues otra sí, cosa, ya, ¿no? sí, exacto, ya pues. Pero no se le paga nada. Exactamente, pero ojo, tienen que estar claros con esto de que le voy a dar un bonito porque pues se va y no sé qué. Tienen que dejar muy claro que es con intenciones de que la empresa, por querer como ayudarle, ¿no? ayudar para que no le da algo, que no dejen, porque si hay por ahí una triquiñuela de que le pagan algunas vacaciones, automáticamente si ese estudiante SENA o este aprendiz, porque en este mundo, señores, hay gente buena y hay gente mala. O sea, estamos en el país del sagrado corazón. Exacto. En este país y en este mundo. Entonces, si a esta persona se le salta la chispa por ahí, me pagaste ese tiempo. O sea, me estás pagando vacaciones. O sea, por eso muchas empresas como que se cobran en salud y es preferible suspendemos el contrato y bueno, hermano, nos vemos. Entonces, en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿para dónde voy? Me estás dando una plata. Todos se van de vacaciones. Preciso me das esa plata extra cuando todos se van. Eso quiere decir que me estás dando a mí, reconociendo a mí las vacaciones. Ya los dueños de empresas sabrán para dónde voy. Principio de la primacía de la realidad sobre las formas, que lo vimos al principio en estos capítulos. Contrato realidad. Pasa de ser un contrato de aprendizaje a un contrato laboral. Si se ponen pilas y tienen cómo demostrar todo. Por eso a veces la gente buena se convierte en gente normal. Bueno, y finalmente, ¿qué tenemos? Y entonces, bueno, para la terminación. Terminemos ya entonces el contrato de aprendizaje. Terminación del programa y terminación de, sí. de contrato de aprendizaje. De contrato de aprendizaje. Entonces, señores, la terminación del contrato de aprendizaje no da derecho al pago de liquidación. ¿Por qué? Porque no es un contrato laboral. Y lo que recibe el aprendiz por este tema del contrato de aprendizaje, por expresa disposición legal como tal de la ley, no constituye salario, ¿ya? O sea, no es un salario. Entonces no se paga liquidación, indemnización ni prestaciones sociales. Listo, eso es tan claro, hermano. Como el güey, como la water. Se terminó el contrato y hasta luego, ¿no? Y hasta luego. Y por favor síganos en redes sociales. En Instagram estamos como _camellando ando. YouTube estamos como camellando ando. Spotify camellando ando. Facebook camellando ando. Entonces aquí vamos a sonar como, pues con todo respeto lo decimos, como oradores al Espíritu Santo, sí, guardando las proporciones obviamente para los creyentes.
dupliquen por favor esta información, compártanla con toda la gente que tiene por alrededor. Primero para que nos den una mano, obviamente. Y segundo, pues porque usted no sabe si su amigo, su vecino, su compañero de trabajo, un primo suyo o alguien está necesitando de esta información para poder ganar algo. Sea que esté bien o esté mal, ¿no? ¿Cómo es el correo, negro? El correo es sijanesballestasabogados@gmail.com. Igual forma acá debajo le vamos a dejar todos los datos. El teléfono para que nos escriban para una asesoría es 318-894-9686. Listo, muchachos, entonces esto fue el capítulo de hoy de Camellando Ando. Charlas de derecho laboral para la gente a pie sin incomodar a la empresa. Así que nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chao, chao.